Vamos a dar inicio a la plática diagnóstico y tratamiento de la hipercalciuria idiopática. La imparte el doctor Enrique Omar Guadarrama Díaz. Él también es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es pediatra y nefrólogo pediatra egresado del Hospital Infantil y actualmente está pues terminando, yo diría, ¿verdad? Ya la maestría en Ciencias de la Salud, en Epidemiología. Y su adscripción actual es el Hospital General Naval de Alta Especialidad y es investigador asociado en el infantil, en la unidad de investigación y diagnóstico, ¿sí? de nefrología del Hospital Infantil. Muchas gracias, Omar. Pues muchísimas gracias por la invitación a este curso. Ya es mi segunda experiencia en él y pues, la verdad es que se me hace una oportunidad muy grande para poder dar a conocer algunos de temas y cosas que, bueno, no como médicos, incluso nefrólogos, no son tan comunes. Nuevamente me toca hablarles sobre la hipercalciuria idiopática. Bueno, esto yo creo que el interés es porque precisamente de esto es la tesis de la maestría que he estado realizando y bueno, no es que me considere experto, pero creo que tengo una idea ya bastante cabal de esta entidad que se conoce como hipercalciuria idiopática y que, bueno, actualmente no está del todo, digamos, bien descrito sobre todo esto. No tanto el diagnóstico, pero sí el tratamiento, que es como muy incierto porque, bueno, como siempre en todo en medicina, cuando hablamos de tratamientos, la evidencia no es suficiente, ¿no? Y la cuestión de la hipercalciuria, pues no se exime de esto. Y bueno, brevemente vamos a hablar de la definición y la clasificación de la hipercalciuria, que bueno, realmente no es el propósito de la plática, pero pues sí creo que es necesario hacer el contexto para después hablar de las oportunidades de tratamiento que tenemos, cómo se lleva a cabo el diagnóstico de tratamiento actualmente y sobre todo qué preguntas hay sin resolver o qué más podemos hacerle investigadores clínicos y bueno, sobre todo clínicos para resolver qué pasa con el tratamiento de esta entidad. Y bueno, yo lo defino como entidad o digamos una variante, porque bueno, actualmente la hipercalciuria idiopática no está considerada como una enfermedad, o sea, no es que el niño esté enfermo de hipercalciuria, sino que se considera que es una variante metabólica, una anomalía metabólica que puede condicionar estados patológicos, ¿no? Como puede ser litiasis, como pueden ser alteraciones en la densidad mineral ósea. Pero por sí misma la hipercalciuria no está considerada como enfermedad y esto está demostrado porque hay pacientes que la tienen o que se identifican con ella, pero que no tienen más alteración, ¿no? Sabemos que dentro de la definición está que es la pérdida excesiva de calcio urinario, pues es lo primordial, ¿no? La hipercalciuria a eso se refiere, que el calcio está incrementado en la orina. Por último, sabemos que bueno, hay varios factores. La hipercalciuria idiopática ya se ha visto que es multifactorial porque además de que interviene en varios sistemas, bueno, el componente dietético, todo lo relacionado al metabolismo de la vitamina D pues también es importante, pero lo genético es lo que se está tratando como de tener un repunte para ver si hay alguna oportunidad de tratamiento y diagnóstico ahí. Bueno, nosotros nos referimos a idiopática, hipercalciuria idiopática. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un estado en el cual hay una ausencia de hipercalcemia y esto es fundamental para la definición de hipercalciuria idiopática, ¿no? Porque puede haber estados de hipercalciuria que cursen con hipercalcemia, que bueno, esto descarta totalmente la alteración idiopática. Algunas referencias mencionan que el calcio urinario en esta entidad, bueno, debe ser al menos de 200 miligramos por día para caracterizarla como hipercalciuria y que, bueno, en la definición actual también se considera que en al menos 2 recolecciones de orina de 24 horas se debe de llevar a cabo el diagnóstico, o sea, no es válido, o bueno, hasta donde yo tengo entendido, que con una sola determinación se haga el diagnóstico y esto, lo más importante es que la recolección debe ser llevada a cabo sin ningún tipo de manipulación dietética. Y esto lo hago el énfasis porque en realidad uno de los principales pilares del tratamiento de la hipercalciuria idiopática es la dieta precisamente. Esta es la definición a la que estamos acostumbrados como pediatras y como nefrólogos pediatras y bueno, realmente es una definición que puede trascender a otros grupos de edad.
Sin embargo, bueno, nos debe quedar claro que digamos que esta definición mayor a 4 miligramos por kilo día en orina es la que más está difundida y la que se utiliza actualmente. Y esto, obviamente, concordando con lo que les mencioné, que debe ser en 2 recolecciones diferentes. Y bueno, algo que debemos tomar en cuenta es que aquí, bueno, estamos hablando de un curso de nefropediatría y bueno, sí, el riñón toma un papel muy importante en la hipercalciuria idiopática, pero en esta entidad también se ha visto que hay alteraciones en la captación de calcio intestinal, además de renal, y también un riesgo de pérdida de masa ósea. Entonces aquí tenemos 3 sistemas que vamos a ver que están altamente involucrados en el desarrollo de la hipercalciuria idiopática. También esto se los pongo como agregados, que son la forma en que nosotros como nefrólogos pediatras podemos determinar calciuria elevada en niños que no tienen continencia de esfínteres, ¿no? Y que, bueno, podemos recolectar a lo mejor una orina de manera fortuita y, bueno, estos son los valores que actualmente utilizamos. De los mecanismos fisiopatológicos de la hipercalciuria, bueno, atendiendo que hay 3 sistemas, bueno, vamos a ver involucrados sobre todo 3 mecanismos más importantes. El primero es el absortivo. Nosotros sabemos que, bueno, a nivel intestinal, bueno, sobre todo dependiente de la vitamina D, va a haber una absorción de calcio. Esto está ya descrito en todos los, como parte de la fisiología de la vitamina D. Y es lo que, bueno, hace susceptible a veces hipercalciuria, es decir, que haya un exceso en la absorción de calcio intestinal y que esto te lleve a una hipercalciuria, porque inevitablemente el organismo siempre va a buscar una armonía o un equilibrio, como lo hemos visto en todas las pláticas previas. Entonces aquí el hecho de que hay un aumento en la absorción intestinal de calcio no quiere decir que va a haber hipercalcemia, sino que el organismo va a buscar cómo desecharlo, y en este caso es a través de hipercalciuria. El otro mecanismo, que es el mecanismo propiamente renal, que bueno, no está del todo claro, pero bueno, se sabe que puede haber una pérdida intrínseca del riñón, es decir, que haya pérdidas urinarias primarias y que como mecanismo compensatorio el intestino y aumente la absorción de calcio y el hueso lleve a cabo una reabsorción incrementada. Y por último, tenemos factor de resortivo, en el cual se ha visto que también puede haber alteraciones propias del metabolismo óseo, sobre todo propiciadas por factores inflamatorios que lleven a una resorción incrementada, un aumento de calcio en el líquido extracelular y por lo tanto hipercalciuria. Ahora, esto parece como muy claro y esta división esquemática pues, puede ser didáctica, pero en realidad hay muchas, en la hipercalciuria idiopática todos estos mecanismos tienen alguna intervención en mayor o menor grado. Actualmente es una alteración generalizada, se considera así, tanto de calcio intestinal y renal, que tiene un riesgo de pérdida de masa ósea y bueno, ya se ha visto que actualmente para el tratamiento y el diagnóstico no es del todo clínicamente relevante el decir, bueno, este paciente tiene una hipercalciuria de tipo absortiva o renal, porque bueno, eventualmente el tratamiento y el diagnóstico se hace de la misma manera. Bueno, hablando un poco ya más en forma del diagnóstico, es muy importante que nosotros sepamos que la hipercalciuria idiopática es casi un diagnóstico de exclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de que nosotros dictaminemos que existe este factor de idiopático, bueno, hay que descartar causas secundarias de hipercalciuria. Esto es fundamental. En esto nos podemos apoyar mucho en antecedentes familiares de hipercalciuria o litiasis, y hay patrones familiares muy bien descritos, sobre todo de tipo autosómico dominante, en el cual vemos que hay papás o mamás que tienen hipercalciuria y que este factor lo heredan a los hijos. Y bueno, son familias que pueden llegar a tener litiasis, ¿no? Entonces, es muy orientador también ver estos antecedentes familiares. Ahora, la sintomatología y la dieta a la que se está sometido el paciente es muy importante y eventualmente nos va a ayudar a discernir si hay alguna alteración referente a la hipercalciuria idiopática que pueda ser objeto de tratamiento. Y por último, la valoración multidisciplinaria pues es importantísima porque nosotros como nefrólogos podemos intervenir con algunas medidas farmacológicas. Bueno, también la dieta
y la intervención de otros especialistas como urólogos pues pueden contribuir a una mejor caracterización diagnóstica de esta enfermedad, bueno, de esta anomalía. Bueno, este es un cuadro que me parece muy bien, muy didáctico, es propuesto por el doctor Víctor García Nieto, que es de las personas que más ha estudiado acerca de la hipercalciuria, hablando sobre todo idiopática y su impacto en manera de litiasis y en la densidad mineral ósea. Y bueno, él propone este algoritmo para hacer el diagnóstico de hipercalciuria. Entonces, si se fijan en el primer punto, tenemos que todo parte a lo mejor de un análisis de sangre y de orina, en el cual se van a descartar causas secundarias de la hipercalciuria, y bueno, aquí entra como papel fundamental la acidosis tubular renal. Vamos a determinar otras sustancias que pueden impactar el pronóstico de pacientes con hipercalciuria idiopática, por ejemplo, el determinar los citratos, y bueno, los análisis van a servir para una vigilancia futura de la hipercalciuria. Ya Norma nos habló muy bien acerca de las pruebas de acidificación urinaria, que bueno, nos va a descartar cabalmente una acidosis tubular renal distal, que curiosamente es la principal forma de acidosis que cursa con hipercalciuria, ¿no? Entonces, siempre que tengamos un paciente a lo mejor que identificamos con hipercalciuria por cualquier cosa, que hay que descartar que no tenga acidosis metabólica y por lo tanto no tenga acidosis tubular renal. Otra cosa importante es la valoración a través de ultrasonido o de determinación de las características de la vía urinaria, porque bueno, aquí es necesario decir si el paciente va a tener o no litiasis y si las malformaciones urinarias asociadas pueden también determinar litiasis. Y por último, estudios radiológicos complementarios, en el cual el más importante pues, es la densitometría ósea, porque es el que nos va a decir, actualmente es el estándar de oro para determinar si hay alguna alteración ósea relacionada a la hipercalciuria, ¿no? Y bueno, del mismo algoritmo que propone el doctor Víctor García Nieto, pues está cómo caracterizar a los estados que tienen hipercalciuria con normocalcemia, que ya quedamos que es parte de la definición de la hipercalciuria idiopática, y que además tienen niveles séricos de potasio normales y sin evidencia de tubulopatía proximal. Bueno, yo creo que ahí ya encajonamos a la hipercalciuria idiopática y podemos ir descartando otras causas, ¿no?, que pueden cursar con hipercalciuria. Y bueno, aquí nada más quiero hacerles énfasis en el cuarto punto, en el cual la hipercalciuria idiopática no solamente debe tener calcio, el potasio normal, sino que el resto de los electrolitos y otros parámetros como el ácido úrico también deben ser normales. Entonces es algo muy sui generis porque ninguna otra entidad cursa con este tipo de características. Y bueno, el diagnóstico pues, creo que es muy claro. Aquí nos hemos enfrentado, bueno, ahorita que he estado haciendo el protocolo de la tesis, y bueno, hemos como puesto los ojos un poquito más sobre la hipercalciuria idiopática. El hecho de llegar a ese diagnóstico a veces es fortuito, y bueno, hemos visto que hay pacientes que también se interpretan con otra patología, específicamente acidosis tubular renal, que nos han llegado que tienen solamente hipercalciuria idiopática. También es importante saber que la hipercalciuria idiopática puede cursar con cierta sintomatología de irritación urinaria, pueden haber infecciones urinarias agregadas, que eventualmente pueden llevar al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues estos son los 3 puntos más fundamentales bueno, que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer el tratamiento de la hipercalciuria. El primero es que, bueno, de alguna manera tenemos que tratar de disminuir la calciuria, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque no está del todo demostrado, entre más sea la calciuria, pues uno interpreta que va a haber una mayor posibilidad de alteraciones renales, con formación de litos, una mayor resorción, o sea, probablemente. Sin embargo, bueno, esto, como les comento, no es del todo contundente y tampoco hay estudios que hayan visto una asociación directa, por ejemplo, del impacto o de la cantidad de calciuria con la resorción ósea o con la cantidad de litiasis, ¿no? Y esto es porque en el momento en que esta mezcla de la hipercalciuria con otros mecanismos fisiopatológicos o con otros protectores urinarios como el citrato o la ingesta de líquidos o la dieta toman valor, ¿no? Pero bueno, sí, idealmente lo que necesitamos es disminuir la calciuria en estos pacientes. Otra cosa
es que el calcio incrementado, bueno, incrementa la supersaturación de solutos, ¿no? O sea, el hecho de que haya una mayor disposición de calcio en la orina, pues inevitablemente puede llevar a que haya un mayor depósito y esto formar litos específicamente. Y algo que es muy importante, y yo creo que es de las cosas que más se favorecen, sobre todo con la dieta, es el aumento de factores protectores en orina, ¿no? Porque hay factores que evitan que el calcio se concrete, digamos, en la formación de un lito. Ahora, estas medidas dietéticas, bueno, ya aquí hay algunos nutrólogos y bueno, ya incluso hay una revisión sistemática Cochrane que habla específicamente de la ingesta de dieta en pacientes con hipercalciuria idiopática. Bueno, lo primero que hay que hacer es que en todos estos pacientes que se identifiquen con hipercalciuria es fomentar la ingesta abundante de agua, y esto independientemente de que tengan algún factor, alguna alteración patológica agregada, como litiasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el momento que nosotros identificamos a estos pacientes, las medidas dietéticas son las que cobran el mayor valor. Con la ingesta abundante de agua, aporte de calcio a requerimiento, lo cual también es algo que ha quedado totalmente en el pasado, de que los niños que tienen litos pues deben de tomar menos calcio, porque si no van a formar más litos. Eso definitivamente ya está demostrado que no es así, y que bueno, en realidad sobre todo para disminuir el impacto que puede tener la hipercalciuria en otros sistemas, como puede ser el sistema óseo, pues el requerimiento de calcio debe ser el aporte que sea indicado para la edad de ese niño. La restricción de sodio sí es importante, esa sí se ha visto que tiene un impacto fundamental, y esto por mecanismos fisiopatológicos en los cuales si nosotros tenemos dietas con un exceso de ingesta de sodio, bueno, eventualmente esto va a impactar en la excreción de calcio incrementada también. Y incrementar alimentos ricos en potasio, y esto sobre todo porque es el principal factor protector para evitar que la hipercalciuria concrete en litos, y restringir un aporte de proteínas, y esto hablando de que, bueno, también digamos que en el metabolismo proteico, esto puede conllevar a una creación de un ambiente ácido urinario y sobre todo una mayor excreción de calcio. Ahora, les quise mostrar, bueno, les voy a mostrar algunas de las pocas evidencias que tenemos sobre estudios de valor metodológico importante que se refieren al tratamiento. Desgraciadamente, yo estoy muy enfocado en lo que es la variable de desenlace, la densidad mineral ósea. Sin embargo, estos estudios que les voy a mostrar también voltean a ver sobre todo en el impacto que tiene en la cantidad de calcio y en la formación de litos. Ahora, de los principales grupos de estudio de la hipercalciuria, los más importantes son los españoles a cargo del doctor Víctor García Nieto, y en este caso los grupos brasileños con la doctora María Goretti, que bueno, es ya prácticamente experta en determinar el impacto que ha tenido la hipercalciuria en la densidad mineral ósea sobre todo. Y bueno, algo que es como un denominador en toda la literatura con la cual contamos para echar mano sobre el tratamiento de la hipercalciuria idiopática es estos 3 tratamientos que se han planteado. Incluso aquí, bueno, se los desglosé perfectamente bien, porque específicamente en esta corte, es una corte retrospectiva que se llevó a cargo de la doctora Goretti, en el cual se dio 11 años de seguimiento a 80 niños con el diagnóstico de hipercalciuria idiopática, de los cuales 43 eran hombres, como está escrito que es más frecuente en hombres, y en la cual la variable de desenlace principal fue la densidad mineral ósea. Sin embargo, en ellos hacen un algoritmo en el cual primero los pacientes fueron sometidos a una dieta por 4 meses con ingesta abundante normal de calcio y proteínas, restricción de sodio e incremento de frutas y verduras como factores protectores. Y aquellos pacientes que no respondían o que no disminuían la calciuria con estas medidas dietéticas, entonces ya eran objeto de inicio de citrato de potasio, y por al menos 2 meses más la dieta. Y posteriormente, si no había una adecuada respuesta, esto solamente tomando en cuenta la cantidad de calciuria, se agregaba la hidroclorotiazida como última estrategia terapéutica, ¿no? De 0.5 a 1 miligramos por kilogramo día, además del alcalinizante, además de la dieta.
Entonces, incluso ahorita les vamos a ver las otras referencias, pero este es el tratamiento escalonado que actualmente está considerado como el estándar, ¿no? Y bueno, en esta corte que se vio que sí hay una disminución progresiva de la excreción de calcio de 5 a 2.6 miligramos por kilogramo día en toda la corte, esto con los tratamientos así escalonados, ¿no? O bueno, con esta secuencia de orden. Hay algunos estudios también, por ejemplo, este argentino que encontré, en el cual también se hace por fases el tratamiento de la hipercalciuria, siendo la primera la dieta, la segunda el citrato de potasio, la tercera la hidroclorotiazida. En realidad, aquí los hallazgos fueron muy similares, ¿no? Sobre todo, se vio que sí hay un descenso en la calciuria, pero aquí algo que vieron muy importante es que en esta corte es que aquellos pacientes que en algún momento se habían controlado con la dieta, en el momento que tenían como recaídas o que tenían transgresiones o algo, eran aquellos que tenían los rebotes, digamos, a la calciuria más importantes. Entonces, esto nos hace ver que independientemente del tratamiento farmacológico, las medidas dietéticas son las que más tienen valor. Y bueno, hablando del tratamiento farmacológico, hay otra revisión sistemática Cochrane, en el cual habla exclusivamente del tratamiento farmacológico enfocado a las complicaciones secundarias a la hipercalciuria idiopática. Y bueno, vean lo curioso de esto, ¿no? O sea, en realidad esto no es en niños, esto es solo en adultos, pero imagínense que en unos 50 años solo se lograron recabar en 4 bases de datos, 5 ensayos clínicos controlados, en el cual se da alguna maniobra de terapéutica a pacientes con hipercalciuria. Entonces, esto hace ver que la evidencia es muy escasa. Y bueno, aquí de lo más rescatable de esta revisión sistemática, que a mí me parece muy buena porque también toma en cuenta variables de desenlace como pueden ser la densidad mineral ósea y la formación de litos. Bueno, sí ha visto que el uso de tiazida disminuye la recurrencia y tasa de formación de litos con un riesgo relativo a 1.61, ¿no? Entonces esto habla de que sí, la tiazida puede ser un factor que contribuya a disminuir la formación de litos y esto pues se ha visto que puede ser obviamente por la disminución de la calciuria y otra que tiene un efecto como de ahorro a nivel óseo, también de calcio. Y esto se ha visto porque también hay pacientes que están sometidos al tratamiento con tiazidas que tienen una densidad mineral ósea mejor que los que no lo están. Otro ensayo clínico controlado, uno solo en todo ese tiempo, habló de las sales de potasio con disminución de calciuria y vitamina D en un grupo, ¿no? Entonces, pues bueno, la evidencia en niños es muy baja, sobre todo el impacto en la densidad mineral ósea, y estoy hablando de la calidad metodológica. Entonces, actualmente yo les puedo decir que no hay estándares de tratamiento farmacológico de la hipercalciuria idiopática. Toda la evidencia esta evidencia que les mostré es muy similar y bueno, actualmente esta es la secuencia de tratamiento que se lleva a cabo y que bueno, tengo entendido que se realiza a nivel mundial. Ahora, algo que no es muy importante es que no hay una claridad si es necesario el tratamiento, sobre todo en pacientes asintomáticos. A lo mejor nosotros en algún momento tenemos contacto con un paciente que tiene hipercalciuria idiopática, pero no tiene litos, no tiene alteración de la densidad mineral ósea, no tiene infección urinaria, no tiene irritación urinaria, no tiene enuresis. Entonces, ¿qué se le hace a esa hipercalciuria? ¿Se le hace algo? ¿No se le hace algo? El niño lleva toda su vida así y no ha pasado nada, ¿no? A lo mejor valdrá la pena aclarar bien esto con algún estudio prospectivo, ¿no? Pero pues no hay. El tratamiento, y bueno, haciendo un poco de comercial sobre lo que estamos trabajando en el hospital infantil a cargo de la doctora Mara Medeiros, y es que se hizo se diseñó este estudio de ensayo clínico controlado, cegado solamente por parte de los pacientes, en el cual se está comparando el efecto del tratamiento nutricio contra la hidroclorotiazida en la densidad mineral ósea en niños con hipercalciuria idiopática. Ahorita estamos enfocados en eso, pero además de la densidad mineral ósea planeamos valorar otras variables como pueden ser la formación de litos, ¿no? Y entonces en este ensayo clínico tenemos 3 maniobras, en las cuales la primera es el grupo control, en el cual se administra hidroclorotiazida
con una ingesta baja en sal más agua. O sea, aquí no hay alguna maniobra dietética propiamente, sino que se le dice al niño, o bueno, a la mamá, que además de la hidroclorotiazida se dé medidas generales, no propiamente dietéticas, muy enfocadas a disminuir la calciuria, como disminuir la sal y incrementar el agua, ¿no? La otra es, el otro grupo es una ingesta de sal también disminuida, con incremento de agua, pero ya haciendo más énfasis en los aportes de calcio y de proteína de origen animal, que es lo que más se ha asociado al incremento de la hipercalciuria, ¿no? Y esto ya con un placebo. Y la otra es el grupo tercero. El tercer grupo sería toda esta logística de una dieta muy encaminada a disminuir la calciuria más la hidroclorotiazida. Entonces, tal vez esto ayude, bueno, esto es una muy buena oportunidad para saber el efecto aislado que puede tener la tiazida o que puede tener la dieta o que pueden tener ambas, ¿no? en la reducción de la calciuria y eventualmente en disminuir algunas alteraciones como los litos o la densidad mineral ósea alterada. Ahora, ¿qué problema hemos tenido aquí? Que si ustedes vieron en la corte de María Goretti, en 11 años nada más estudió 80 niños, ¿no? Y estamos hablando de un hospital de referencia. Entonces, pues un ensayo clínico en estas circunstancias resulta un poco, poco factible, pero bueno, el intento se está haciendo y vamos a ver qué resultados da. Las preguntas sin resolver que tenemos con respecto sobre todo al tratamiento es ver cuál es el mejor tratamiento para evitar complicaciones asociadas a hipercalciuria idiopática. O sea, cuándo ante un paciente con hipercalciuria vamos a decidir que necesita tiazida, cuándo se va a decidir que se necesita citrato o citrato más tiazida o citrato y dieta o dieta y tiazida. O sea, eso no es del todo claro. Sabemos que primero hay que someter al niño a dieta, luego si no responde y tiene complicaciones como litiasis, hay que agregar el citrato y si no hay respuesta hay que agregar la tiazida, pero no hay ninguna magnitud asociada a estas intervenciones. ¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento y cuándo se debe suspender? Eso es algo que también está totalmente en sombras. O sea, sabemos que hay que iniciar el tratamiento sobre todo cuando hay complicaciones, pero cuando ese niño va a estar siempre con tiazida, o sea, toda su vida va a estar con tiazida, toda su vida va a estar con citrato, toda su vida va a tener una dieta restringida. O sea, ¿qué pasa ahí? Sabemos que la hipercalciuria, pues sí, va a ser una alteración o una anomalía que va a estar ahí presente siempre, pero ¿habrá alguna manera de saber eso? Y por último, ¿qué tratamiento debe iniciarse en pacientes asintomáticos con hallazgo fortuito de hipercalciuria? Pues no está descrito tampoco, ¿no? Pero bueno, ahí los dejo para que también pensemos todos en eso. Doctor, buenos días. Hoy, los niveles de PTH, vitamina D y calcio corporal total y el iónico, ¿se encuentran en rangos normales o sí puede llegar a haber alguna alteración? Sí, es muy buena pregunta porque también eso es algo que hay que medir en pacientes con hipercalciuria. Y sí, por definición, en la hipercalciuria idiopática, la PTH debe estar normal. El calcio también, el fósforo, magnesio, todos deben estar normales. Igual que la vitamina D, en teoría, ¿no? Aunque... ¿Y hay alguna teoría de por qué si se está perdiendo calcio, tanto calcio por la orina, no se altera el calcio corporal total o el calcio iónico? Pues sabemos que como hay intervención de estos tres sistemas, pues ahorita ya hay polimorfismos, por ejemplo, descritos que aumentan la absorción intestinal de calcio activando el receptor de vitamina D, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aquí hay como mecanismos fisiopatológicos que están como aislados, que no hemos podido concatenar bien, de decir, ok, a lo mejor este paciente tira mucho calcio, pero ¿de dónde lo saca más? ¿Del intestino o del hueso o de ambos, ¿no? Sabemos que ahí hay intervención de las dos, pero no hay como un mecanismo en el cual esté perfectamente bien descrito el impacto de cada uno, ¿no? Sí. Si te acercas para acá, ¿sí? Yo quiero aprovechar en lo que llegas. Uh-huh. Es un espectro, hasta donde entiendo, la hipercalciuria idiopática. Me llamó la atención que no presentes que algunos de ellos hasta tienen depósitos de calcio, sí, claro, en el riñón. Sí, la litiasis o nefrocalcinos puede haber depósitos. O puede ser cálculos o puede ser nefrocalcinos. Exactamente.
es algo sorprendente. Y la otra, como decías, como si no se tocara el túbulo proximal, pero entonces ahí ya me pierdo, porque estos niños, por el exceso de calcio, el citrato que están excretando no es capaz de quelarlo, bueno, de disolverlo, o también una hipocitraturia. Exacto, o sea, aquí lo más importante es que la hipercalciuria sola, generalmente así sola, difícilmente va a producir litiasis. O sea, debe de tener otros mecanismos agregados, como por ejemplo hipocitraturia, ¿no? Claro. Esa combinación de hipocitraturia y hipercalciuria es la peor posible para formación de litos, ¿no? Y si a eso le agregamos una dieta baja en líquidos, una baja ingesta de frutas verdes, pues sí, todo eso es lo que eventualmente produce alteración. Y ya la última, perdón. Ya que es que dices cuando es algunos asintomáticos, en realidad el primer signo es que dejan de crecer. Sí, bueno, no necesariamente. No, o sea, realmente podemos tener Infecciones urinarias. Ajá, mire, yo esto lo he visto ahorita que estamos en el desarrollo del protocolo, que nos han llevado pacientes referidos con otros diagnósticos, bueno. Ya sabemos la historia, que eventualmente descartamos lo que no es y nos quedamos solo con el diagnóstico de hipercalciuria. Entonces esos niños sí, tenían a lo mejor un peso y talla bajo y todo, pero eso no es explicado solamente por la hipercalciuria. Y de todas maneras, no sé si haya alguien que solo por peso y talla baja busque solo hipercalciuria, que no es así. O sea, generalmente aquí la pregunta que me hago y que trato de buscar también es, si tenemos un paciente que solo tiene esa anomalía identificada y punto, pero no tiene ninguna alteración patológica agregada, ¿qué se hace? Si se vale la pena o no iniciar tratamiento. Y hay mucha gente que lo hace, que aunque no tengan litiasis, que aunque no tenga alteración en la densidad mineral ósea, inician tratamiento farmacológico, ¿no? Saltándose a lo mejor la dieta, pero bueno, es lo que se hace a veces en lugares. No, y respecto nada más a lo último que decías, que no se sabe para hasta cuándo, pues yo creo que toda la vida, porque la reabsorción de calcio está en la reabsorción de sodio, donde está el NSC. Entonces, si tú bloqueas esa captación de sodio, por fuerza, el transportador de calcio se activa y entonces es la única manera de evitar la pérdida. Exactamente. No, pues ya, doctora, una de las preguntas. Ah, perdón. Sí. Bueno, aquí hay varias cosas que mencionó que me parecen pues interesante, porque en realidad no hay otro mecanismo más que el citrato. Citrato es un elemento importante en el metabolismo de los carbohidratos y casi en algunas instituciones, incluyendo la mía, por autonomacia se da citrato. Y el citrato tiene efectos colaterales importantes. Y si nosotros recordamos que efectivamente la hipocitraturia te lleva a la formación de litos, yo no entiendo por qué a los pacientes con hipercalciuria sin litos se les da citrato, y casi en forma también hasta neurótica. Exacto. Y pero sabemos que la formación la presencia del citrato en la orina para que no forme litos es pH dependiente. Es decir, simple y sencillamente, con alcalinizar la orina, no importa con qué, tendría el mismo efecto que del citrato. Entonces hay protocolos muy bonitos en pediatría y en adultos, en donde no se les da citrato, pero sí le damos, una naranjada, y que es rica en citratos, o una limonada. Hay un protocolo muy bonito que se da soda, y se compara con citrato y tienen exactamente el mismo efecto. Más barato, más tolerable, sobre todo en los niños, y menos efectos colaterales. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo que hago es modificar el pH urinario, porque realmente la concentración de citrato de por sí es muy pequeña en el riñón, y entonces cuando uno lo da vía oral, realmente se metaboliza en el hígado, de manera que al riñón llega en cantidades muy pequeñitas. Entonces, sí es un poco que tenemos otras alternativas y no necesariamente el citrato, como que estamos poniendo en un pedestal a este elemento, que bueno, en Europa, mi buen amigo el doctor García Nieto lo hace porque tiene ciertos recursos, pero en nuestro país podemos usar otras cosas. ¿Alguien más? Nos apasiona, ¿verdad? Esto de... Ok, bueno, pues muchas gracias, Omar. Gracias.